Bienvenido, Juan Manuel Guzmán, a Algo que Contar. Juan Manuel es un médico especialista en medicina del deporte. Es director, no sé si todavía, de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte. Ha tenido experiencia en distintos lugares, por ejemplo, Centro de Alto Rendimiento en Sant Cugat, en Barcelona, Cataluña. Hiciste también una pasantía en Fisiología del Ejercicio en la Universidad Pablo Olavide, en Sevilla, etcétera. Así que bienvenido a este espacio y la idea es poder conversar sobre algunas cuestiones relacionadas a tu disciplina y al Ironman que se viene en Valdivia. Súper, muchas gracias, Francisco, por la invitación. Y bueno, sí, sigo la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte, una sociedad sin fines de lucro y de hecho una de las sociedades médicas más antiguas de Chile. Este año estamos organizando el Congreso Anual número 69, Wow. así que existe antes de que cualquiera de los dos naciera. Wow. Y como soy el vicepresidente este año, yo estoy organizando el Congreso y lo traigo para acá, para la ciudad de Valdivia. Excelente. Así que entre el 5 al 7 de diciembre vamos a estar hablando de medicina del deporte, ciencias del ejercicio, actividad física y salud, y todas las áreas relacionadas. Y con el feedback del Ironman, que justo es un mes antes, más o menos. Sí, me toca estar ahí también, claro, a cargo de la parte médica. Yeah. Sí, son instancias bien diferentes porque una es 100%, digamos, asistencial, Claro. la parte del Ironman, ¿no? De la cobertura médica, y lo otro es algo ya netamente académico. Súper. Entonces, ya vamos a hablar en detalle de eso. Oye, Juan Manuel, lo primero que te quiero preguntar, ¿en qué consiste esta especialidad de medicina del deporte? Porque normalmente uno tiene la idea en la cabeza de que si uno tiene una lesión o algo relacionado, ¿no es cierto?, que puede afectar al deporte, uno va al traumatólogo, que es como correcto, sí. ¿En qué consiste? ¿Cuándo existe? Etcétera. Exacto. Mira, yo creo que es la pregunta que más me hacen de todas, tanto personas del mundo de la salud como fuera de la salud. Mis colegas me hacen la misma pregunta, como ¿qué es la medicina del deporte? La medicina del deporte, primero, bueno, es una especialidad diferente a la traumatología porque es una especialidad no quirúrgica. Los traumatólogos son cirujanos ortopédicos, ¿sí? Entonces, sus tratamientos, digamos, donde más se enfocan en general, tienen que ver con los tratamientos quirúrgicos, ¿cierto? Con ir a pabellón, ¿no? O sea, si se me corta el ligamento cruzado anterior de una rodilla, voy con el traumatólogo de rodilla y me opera, ¿no? Entonces, ese es como el foco principal dentro del mundo de los traumatólogos. A diferencia del mundo de la medicina del deporte, que tenemos un enfoque bastante más amplio en relación a eso. No, también vemos lesiones, pero la vemos desde el punto de vista preventivo, el diagnóstico también y el retorno deportivo, ¿sí? Entonces, todas las lesiones que tienen que ver con el manejo no quirúrgico, también las manejamos nosotros, ¿sí? Eso tiene que ver netamente con el tema de las lesiones, ¿no? Del aparato locomotor. Pero también tenemos toda una línea de trabajo en relación a la actividad física y salud, es decir, usar el ejercicio, la nutrición, la suplementación como herramienta terapéutica para tratar diferentes condiciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cómo prescribir ejercicio a una persona con diabetes tipo 2 que usa insulina, ¿sí? O con un síndrome metabólico, o con cáncer, por ejemplo, ¿sí? Donde el ejercicio es parte fundamental del tratamiento. O sea, ustedes dialogan mano a mano con los kinesiólogos, tal vez mucho Sí, más que los exacto. traumatólogos. Mira, las dos. Sí, trabajamos en el día a día mucho más con los kinesiólogos porque nos hacemos cargo de todo el manejo no quirúrgico de las lesiones, o también cuando una persona ya ha pasado por una cirugía, también toda la parte de rehabilitación y retorno deportivo la vamos viendo directamente tanto con los traumatólogos, ¿sí? Cuando hacemos equipo, y también con los kinesiólogos. Oye, Juan Manuel, en ese sentido, ¿cuándo una persona debería pensar en pedir una hora con un médico especialista en el deporte? ¿Tiene que ser necesariamente una persona con alguna patología de base o una persona que se siente sana igual debería hacerlo de manera preventiva? ¿Cuál es el baremo? Excelente pregunta. Mira, la visión externa o lo que asocia a la gente con medicina del deporte cree que tiene que ser un deportista profesional o de alto rendimiento para ir al médico del deporte, y eso está bastante lejano a la realidad. Si bien efectivamente algunos de nuestros pacientes y deportistas son de alto rendimiento, son profesionales, en general será el 5% o menos, porque son muy pocas personas, Ya. ¿sí? Y en realidad la mayoría de las personas que se ven beneficiadas de consultar al médico del deporte, por ejemplo, son personas que hacen deporte recreativo a nivel amateur, ¿sí? Hay personas que hacen deporte amateur pero entrenan muchas horas, ¿sí? O una persona que se quiere iniciar en la práctica deportiva también, quizá una persona que lleva varios años sin hacer actividad física por el trabajo, por la familia, por lo que fuera. Es súper bueno consultar como para partir con mayor seguridad, ¿no? Para hacerlo bien. ¿Sí? Y las personas que van a partir con el deporte, por ejemplo, con un ejercicio, ¿existe algún riesgo involucrado muy alto que, no sé, que la doctrina, la ciencia haya dicho, oye, las personas que, no sé, de 30 años que van a empezar un deporte, ojo, que le puede dar no sé, muerte súbita?
Sí, excelente pregunta. La muerte súbita también es una de nuestras líneas de trabajo bien importantes. Nosotros hacemos una evaluación que se llama evaluación preparticipativa, ¿sí? Que es el chequeo que uno debería hacer cuando quiere iniciar una práctica deportiva o los deportistas que ya están continuamente entrenando, ir al menos una vez al año a hacer esta evaluación. Es como una evaluación central dentro de la Una vez medicina al del año. deporte. Ya. Sí, en el caso de las personas que hacen deporte o sobre todo deporte competitivo o de alta intensidad. Y en esa evaluación, una de las cosas que nunca falta, digamos, es la prevención de la muerte súbita. Ahora, respondiendo a tu pregunta, la verdad es que el riesgo en general es bastante bajo. La muerte súbita es un problema de una baja incidencia, es de 1 a 3 en 100.000 personas, ¿sí? O sea, un evento raro. Y de hecho, la mayoría de las muertes súbitas, en los estudios que han hecho la diferenciación de en qué momento ocurre la muerte súbita, no ocurre en el ejercicio ni post ejercicio, sino que ocurre en la vida diaria, haciendo una actividad física ligera o incluso durante el sueño. Entonces, está la percepción por un tema mediático de que los deportistas tienen mayor riesgo de muerte súbita y la evidencia nos muestra que en realidad no es así o incluso podrían tener un riesgo un poquito más bajo. Justo te iba a preguntar eso, porque he visto, no sé, partidos de fútbol en la tele donde las repeticiones, las noticias, digamos, pero una persona sufrió un infarto y murió jugando Claro. fútbol. Exacto, porque nadie lo espera, ¿no? Si esa persona es saludable, ¿por qué le ocurre? En cambio, cuando una persona, no sé, quizás con un montón de comorbilidades, con un estilo de vida muy poco saludable, tiene una muerte súbita en la casa, nadie se entera, ¿no? Porque es como, chuta, como que se esperaba un poco, ¿no? Entonces no tiene ese impacto mediático. Ya, o Entonces sea, en la evaluación preparticipativa justamente lo que se busca es reducir ese riesgo al mínimo, que uno puede prevenir hasta el 70% de las muertes súbitas con la evaluación. ¿y cómo se previene más o menos? ¿Las indicaciones de qué tipo son? Sí, mira, es un chequeo que ya está más o menos establecido, la verdad, tanto a nivel nacional como internacional. Se hace una serie de preguntas clave, por ejemplo, presencia de dolor torácico, palpitaciones, disnea o falta de aire, digamos, en relación a los síntomas de la persona, los antecedentes de la persona y de su familia, ¿sí? Y también se hace un examen físico bien concreto a nivel cardiovascular, presión arterial, ese tipo de cosas, y un electrocardiograma. ¿Ya? Esa es la evaluación base, ¿sí? Y según lo que uno va encontrando, según algunas características de la persona, esa evaluación se modifica. Por ejemplo, desde cierta edad para adelante, uno podría agregar un test de esfuerzo, por ejemplo, para probar las coronarias. Ya de los 35, 40 años hacia adelante, ya la causa de muerte súbita va cambiando desde problemas más congénitos, genéticos, hacia un problema más de las arterias coronarias. Entonces ahí uno va ajustando la evaluación. ¿Y la alimentación qué rol juega en todo esto? Bueno, la alimentación es una de las líneas que trabajamos en medicina del deporte, al igual que la actividad física, el ejercicio. Trabajamos con la alimentación, sobre todo con la nutrición deportiva en particular, para modificar la composición corporal, para... Derribemos un mito inmediatamente, perdón que te Sí. interrumpa. ¿Hay que comer carne o no? Las proteínas de la carne. Buena pregunta. Déjame cerrar la Dale, idea no, anterior dale, dale. y sigo. Dale. Entonces, porque la nutrición está muy ligada, por ejemplo, con la recuperación. Y ahí las proteínas tienen un rol clave efectivamente, pero no es lo único importante. También tiene que ver con mantener cierto rendimiento, sobre todo, por ejemplo, las disciplinas de largo aliento, el consumo de carbohidratos, aprender a comer durante la carrera, comer los carbohidratos antes, la carga. Todo eso, una cosa que uno va educando y trabajamos ahí mano a mano con los nutricionistas deportivos. Respecto a las proteínas, excelente pregunta. Al músculo no le importa mucho de dónde vengan las proteínas, independiente que sea animal o vegetal. Hablando del músculo de forma aislada. ¿Ya? ¿Sí? Sobre todo cuando tenemos proteínas de origen vegetal de alta biodisponibilidad, o sea que se absorben en gran medida, como las de origen de legumbres, ¿sí? Ya. Lentejas, porotos o la soya. Por ejemplo, son proteínas vegetales de alta biodisponibilidad. Y los estudios ya han mostrado bastante claro que en realidad si uno alcanza el requerimiento proteico, independiente que sean proteínas animales o de origen vegetal, el músculo se adapta igual de bien. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, hay que hacer algunas como letras chicas en Ya. relación a eso, ¿sí? Sí, unas Vamos. aclaraciones. Por ejemplo, si ese origen de proteína es de carnes procesadas, ahí podrías tener peor algunos indicadores de salud, sobre todo relacionados con la enfermedad cardiovascular y con algunos tipos de cáncer. Entonces, por eso se recomienda que lograr cierto consumo proteico en el día a día, ¿cierto? Ahí se calculan los gramos día. Pero ojalá que al menos 3, 4 días sean proteínas de origen vegetal, cosa de reducir el consumo de carnes procesadas, sobre todo, dígase longanizas, salchichas, jamones, salames, ¿sí? Y también el consumo de carnes rojas, principalmente. ¿Sí? Entonces, lo que ha mostrado la evidencia científica de forma categórica, digamos, es que las carnes procesadas son cancerígenas tipo 1, como el tabaco, por ejemplo, están en la misma categoría, y las carnes rojas son categoría 2, o sea que es bastante probable que sean cancerígenas, pero no está totalmente demostrado. Ya. O sea, un problemón en Chile porque las carnes en general son muy caras y el pescado, que es la alternativa más sana, digamos, o es lo que Sí. uno cree, es carísimo, siendo un país costero. Efectivamente.
De hecho, las proteínas son los nutrientes más caros en general. Si uno compara de los macronutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas, la proteína es el nutriente más caro. Fuentes baratas de proteína, legumbres. Es Legumbres. mucho más barato comprarse un kilo de lenteja que un kilo de carne. Claro, Indudablemente, ¿sí? por supuesto. Incluso a veces los suplementos de proteína, también si uno calcula el precio por gramo, termina siendo más barato incluso que otras fuentes de proteína, pero hay que tener harto ojo con ese punto porque está muy mal regulada la industria de los suplementos deportivos. Excelente punto que tocas. Te quería preguntar precisamente por los suplementos. Uno conoce gente y ha visto gente que se automedica los suplementos en el fondo. Va a la tienda, va a la farmacia, se me tinca, lo voy a comprar. ¿Qué rigor se espera de alguien que va a consumir suplementos? Sí, sí. Bueno, de hecho eso es lo más frecuente, o lo más frecuente también es que se lo recomienda un amigo, por ejemplo. Sí, eso también se ha estudiado incluso en Chile particularmente, la mayoría de gente que consume suplementos, que el promedio de las personas que van al gimnasio, los últimos datos que tenemos en Chile, consumen entre 3 a 4 suplementos, y la Wow, mayoría de esos están recomendados por una persona que no es un profesional, o un nutricionista o médico del deporte, por ejemplo, o un nutriólogo. todo lo que es el Entonces, boca a boca. exactamente, sí. Y el problema de la industria de los suplementos deportivos es que está muy, muy mal regulada, muchísimo menos que la industria farmacéutica. ¿Sí? Entonces, lo que nos muestran algunos estudios internacionales a nivel de Estados Unidos, por ejemplo, que se importan muchos suplementos desde allá, es que más o menos el 15% de las proteínas que uno compra vienen contaminadas con sustancias que no están declaradas en el envase. ¿Sí? Dígase nefrotóxicos, metales pesados, anabólicos, incluso sustancias que pueden marcar doping positivo. Entonces, al menos yo soy bien riguroso con usar certificaciones externas, o sea, empresas que van, los testean, dicen, ok, esto no tiene nada más. ¿Sí? Y si uno entra a una tienda de suplementos, el 10% tendrá esa certificación. O sea, tú te vas espantado, vas al Jumbo y te vas espantado con No, la la... mayoría de las cosas que venden en cualquier tienda de suplementos, o bien no sirve, porque venden muchos suplementos que no sirven de nada, Wow, o bien no están certificados. ¿Sí? Si hay suplementos que sirven y están certificados, igual tienen un rol, digamos. ¿Sí? No es la base en la nutrición deportiva para nada, de hecho es la punta de la pirámide, es la guinda de la torta. O sea, ya. primero nos preocupamos de otros factores y a la medida que vemos que la persona duerme lo suficiente, tiene un sueño de buena calidad, se hidrata, come una alimentación saludable, come suficientes proteínas, tiene un consumo energético suficiente, ok, vamos viendo que se logra eso, ya tenemos una base sólida, queremos hilar más fino, perfecto, dejamos algún suplemento. O sea, entiendo que los suplementos van dirigidos ya no a cualquier persona, sino que personas que realmente quieren incursionar más allá en el deporte o de alto rendimiento No o necesariamente. De frecuencia. hecho, por ejemplo, yo uso suplementos que normalmente están asociados con el deporte en poblaciones con patología. O sea, un adulto mayor con déficit de masa muscular, con sarcopenia, a él o a ella le sirve mucho más el whey protein o la creatina que a una persona físicamente activa, sana, joven, que fácilmente puede llegar a un requerimiento proteico con la pura comida. Ya. ¿Sí? Entonces, claro, y de repente los adultos mayores como que quedan extrañados porque lo tienen asociado con esta persona de gimnasio, fisiculturista, Claro. y en realidad él necesita más proteína que el fisiculturista, si uno lo calcula por kilo. ¿Sí? Wow. Va ocurriendo un fenómeno que se llama resistencia anabólica. Ya. Wow. Siento Entonces, que es un tremendo mito que acabamos de derribar. sí, de todas maneras, de todas maneras. Sí. Oye, ¿es normal hacer deporte y sentir alguna molestia durante o después? Buena pregunta también. Algunas molestias sí pueden ser normales. Imaginemos que yo, no sé, estuve 3 meses sin hacer actividad física y voy al gimnasio, tengo una sesión de entrenamiento de fuerza, por decirte, o salgo a trotar, y el día siguiente y sobre todo el subsiguiente tengo dolor muscular. Eso es normal, se llama DOMS, es un dolor muscular de aparición tardía. Ya. ¿Sí? Eso es normal que pase y lo que significa eso es que se te pasa un poquito la mano con la dosis de ejercicio que usaste. O sea, quizás pensaste que tenías una capacidad mayor de la que realmente tienes, entonces Ya. si una persona activa hace una carga de ejercicio muy alta, sobre todo con un tipo de contracción muscular específico, que se llama excéntrico, va a tener más de este dolor muscular. ¿Sí? Entonces ahí quiere decir que se te pasa un poquito la mano, digamos. Pero no terrible, nada de qué preocuparse. Claro, probablemente no es como para consultar, en Claro. realidad. Pero hay muchos deportes que tienden a normalizar ciertos síntomas. Algunos más que otros, incluso algunos deportes donde hay una cultura en que si tú haces el deporte a pesar de tener dolor, se te premia. Es como, mira, él es Ya. duro o ella es muy resistente porque lo está haciendo a pesar de tener dolor. Ya. Que no creo que sea la manera más saludable de acercarse al deporte, Un ¿no? poco medieval. Probablemente, ¿cierto? Entonces, no sé, dolor de rodilla, por ejemplo, dolor en algunos tendones, ese tipo de dolores no son normales y uno debería consultar, sobre todo si son recurrentes, ¿no? Interesante. Tanto durante como después de la práctica del deporte, porque hay ciertos problemas que, por ejemplo, molestan más cuando uno está calentando, después durante el deporte tengo cero dolor, entonces, no estaba tan mal, me frío y vuelve a aparecer el dolor.
¿sí? ¿Y qué Entonces, opinas del uso también del ibuprofeno y el paracetamol? Porque igual es algo que de muy fácil acceso y de sí. lo que uno ve de mucho consumo. Viene de la misma mano de lo que estamos conversando ahora. O Ya. sea, en el fondo yo puedo ir tapando con analgésicos mientras sin hacerme cargo del problema de base. Pero el paracetamol y el ibuprofeno no van a corregir la causa del problema. ¿Sí? Van a ir a atacar el síntoma finalmente. Son analgésicos, son antiinflamatorios. Y mientras yo voy a seguir haciendo mi deporte, que puede que esté causando el problema y lo estoy tapando el sol con un dedo, ¿no? Ajá, ajá. Oye, y en relación a eso, si uno tiene una molestia, em, ¿qué tan necesario es que uno consulte con un médico especialista antes de ir directamente con un kinesiólogo, por ejemplo? Mm. Es una buena pregunta porque los kinesiólogos, sobre todo los kines deportivos, diría yo, los que se dedican a aparato locomotor, kinesiólogos musculoesqueléticos, que ya están bien formados, buena experiencia, probablemente van a poder manejar varias condiciones sin ningún problema, ¿no? La gracia de consultar, en este caso con un médico del deporte, es que se hace una evaluación integral. No solamente se va a ver la lesión, sino que se buscan una serie de causas relacionadas. Por ejemplo, si tú ves una persona que tiene una sobrecarga ósea, yo voy y le voy a medir niveles de vitamina D, porque la deficiencia de vitamina D predispone a que con la misma carga de ejercicio esa persona tenga mayor probabilidad de tener una sobrecarga. ¿Sí? O voy a ver cómo está su nutrición. ¿Está comiendo suficientes calorías, suficientes proteínas? ¿No? Entonces, la gracia de partir digamos, la consulta o este proceso de diagnóstico y tratamiento con un médico del deporte es tener una visión mucho más completa del problema que te va a ayudar a que una vez que, ok, tratas la lesión, que habitualmente requiere kinesiología, yo trabajo mucho con varios kinesiólogos, eh, pero luego cuando retornes a tu deporte lo hagas de forma exitosa, ¿sí? Y no vuelvas a la misma lesión de nuevo porque no has corregido estos factores de riesgo, Correcto, ¿no? correcto. Súper. Oye, Juan Manuel, te quiero llevar a otro tema ahora. Se viene la triatlón en Valdivia, ¿verdad? 70.3, es un mitad de Ironman. Correcto, sí. Cuéntanos un poco de eso, porque estuve indagando un poco en la página web oficial gringa, digamos, y había bastante información, se planteaba de una manera mucho más atractiva, la verdad, publicitariamente hablando, y acá no mucho. Entonces, cuéntanos un poco de qué se trata, el evento, etcétera. Bueno, el triatlón es bien entretenido como deporte. Yo practiqué algunos años de triatlón, de hecho. Ahí cuando salí de la carrera estuve algunos años metidos en el triatlón. Es muy entretenido, se entrenan muchas horas, hay que estar bien dedicado para poder competir en una triatlón, sobre todo ya en un medio Ironman, que son distancias ya que no son cortas, digamos. Sí. Em, y es bien atractivo que sea en Valdivia, porque Valdivia tiene una serie de condiciones que la hacen un lugar perfecto para hacer un triatlón. O sea, los ríos que tenemos en la ciudad son maravillosos para nadar. De hecho, aquí en Valdivia lo que más he hecho es natación en aguas abiertas. Y la verdad es que tienes un montón de lugares donde meterte. Luego el circuito de la bici y luego el circuito del trote que pasa por el puente, se trota a la costanera. Entonces, eh, como locación es muy atractiva porque visualmente es bonito el lugar. ¿Sí? Entonces, y además desde el punto de vista médico, que es lo que me toca ver a mí en este evento, es mucho más sencillo que en Pucón porque los centros de derivación terciaria, en caso de que pase algo realmente grave, están mucho más cerca. ¿Sí? En Pucón, si pasa algo realmente grave, tienes que mandarlo a Temuco, por ejemplo. Entonces nos da además esa ventaja operativa de la derivación. ¿Sí? Que la ambulancia tiene que hacer un trayecto mucho más corto. ¿Sí? Si ven los eventos graves en el triatlón son más bien raros. De vez en cuando han ocurrido, digamos. Hace años hubo alguna muerte en la parte de la natación, en Pucón, son cosas que Sí, pasan, digamos. sí, Sí, salió pueden pasar. Sí. Oye, en ese sentido, yo tengo un amigo, Emilio Becker, lo aprovechamos de saludar, Emilio. Él ha competido en 7 Ironman, en todo el mundo, ha viajado por todas partes compitiendo. Y claro, y en una oportunidad me comentaba, lo dejé anotado acá en la pauta para que no me olvide, más o menos cuál es la preparación en el último año para enfrentar esta competencia que realmente es muy dura. Y él me decía, bueno, primero, ideal empezar a correr 60 kilómetros semanales para acostumbrar un poco el cuerpo. La dosis de bicicleta también aumentarla, sobre todo en el último semestre, hacer los 60, 80 kilómetros semanales. Natación, sobre todo el último mes, unos 3.000 metros por lo menos. Y yo digo, ¿qué corazón aguanta eso? Entonces, ¿cuál es el límite de riesgo de... Está bien hacer deporte, Te pero voy a a cambiar. veces el deporte te mata. Mira, es un excelente punto que se discute mucho en mi especialidad y yo te voy a cambiar la pregunta. ¿Qué corazón aguanta estar 12 horas sentado durante 20 años? Los corazones resisten mucho peor la inactividad física que la actividad física, porque Wow. el ser humano evolucionó en movimiento. Entonces, si nosotros exponemos nuestra fisiología a estar continuamente sentado toda la jornada laboral,
sin movernos, ¿no? Con un gasto energético bajísimo, eso nos enferma. Entonces lo que nos debe producir miedo es eso, Es eso, el más que el escritorio. otro. Exactamente. Wow, ¿Sí? buenísimo. Entonces, de hecho, es un punto polémico lo que me preguntas porque hay ciertos estudios que mostrarían un aumento de riesgo de mortalidad cardiovascular en personas que hacen deportes ya de muy alta intensidad o muy extenuantes, más de 20 horas a la semana, por ejemplo. Pero eso es algo que está bien discutible. Hay otros estudios de harto peso que muestran que en realidad la enfermedad cardiovascular va disminuyendo a pesar de estar en niveles de actividad física muy altos. Lo que se cree es que es un tema como de manejo de datos en sí. Como hay tan pocas personas que cumplen ese criterio a nivel estadístico, si por ejemplo hay 2 personas en un estudio y uno le da un infarto, se te falsean los datos y te dicen, oye, los riesgos de este grupo es altísimo. Como el cálculo del PIB. Entonces, claro, exacto. Entonces, por un tema estadístico, a veces se forma esta curva de J donde las personas que no hacen actividad física tienen mucho riesgo de enfermedad cardiovascular. Luego las personas físicamente activas cada vez tienen menos. Los deportistas recreativos son los que menos tienen, digamos. Los que hacen más o menos 6 horas a la semana, por ejemplo, por ahí. 1 hora diaria, aprox, de actividad física de intensidad vigorosa. Y luego ya los deportistas de alto rendimiento, en teoría, podría ir aumentando un poquito el riesgo. Pero eso es lo que todavía no está claro, ¿sí? Hay ciertas cosas que se hacen establecidas, por ejemplo, cosas súper específicas, como un tipo de arritmia, que personas que hacen deportes de endurance o resistencia por muchos años de alta intensidad sí tienen un poquito más riesgo de tener fibrilación auricular, por ejemplo, que es un tipo de arritmia. Pero son cosas como puntuales, ¿sí? Pero acá el mensaje que quiero que quede, digamos, para la audiencia, es lo que nos tiene que dar miedo realmente es el nivel de inactividad física que tenemos hoy en día como seres humanos, como sociedad, y el nivel de conducta sedentaria que tenemos, que son los peores de la historia. En Chile, ¿cómo estamos en ese sentido? Porque, o sea, yo que he vivido no sé, en Europa, en Nueva Zelanda, uno ve que la población tiene muy claro que tiene que hacer deporte. Y acá no. De hecho, es casi un privilegio, dicho sea de paso, tener tiempo para ese ocio o espacio de... Claro, Claro. exactamente. Mira, los números no son muy alentadores para nada, sobre todo la población infanto-juvenil, que es la que peor está en Chile en ese sentido. Por ejemplo, alrededor del 3-4% de las mujeres entre los 11 y los 15 años, ¿sí?, cumple la recomendación de actividad física para la salud. ¿Qué porcentaje? Menos del 4%. Dios mío. ¿Sí? Que lo que pasa es que la recomendación de niños es mucho más alta que la de adultos. El niños y adolescentes de 1 hora al día, todos los días. ¿Sí? Esa es la recomendación mínima de actividad física para la salud en niños y adolescentes. O sea, en el programa de educación formal, prebásica, básica, debería No, estar incorporado 1 hora de ejercicio diario. Sí, exactamente. Entonces, ahí se nos viene una avalancha de enfermedades gigantescas. Claro, y costo para el Estado. Exactamente. De enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, Wow. el tema de obesidad, depresión, problemas de salud mental. Entonces, es una avalancha que viene creciendo. Entonces, tú mencionabas, ¿cierto?, el tiempo para hacer actividad física, pero la actividad física no está solamente circunscrita al ocio. También puede estar en otros ambientes, por ejemplo, el transporte. El usar una caminata rápida, quizás para transportarme, usar la bicicleta, son métodos donde yo puedo juntar minutos de actividad física en mi misma jornada de trabajo. ¿Sí? De hecho, mi tesis de la especialidad fue respecto a este tema de transporte activo en 8 países de Latinoamérica y, de hecho, el simple hecho de tener transporte activo se asocia a menores indicadores de obesidad a nivel poblacional. Entonces, es una medida muy sencilla que se puede aplicar o tratar de promover de alguna manera con políticas públicas, por ejemplo, para aumentar los niveles de actividad física de la población sin necesariamente que esa persona use tiempo dedicado solo a eso, ¿cierto? Y eso es particularmente importante en personas que tienen hijos pequeños, por ejemplo, que tienen jornadas de trabajo muy largas, que dice, oye, ¿en qué momento crees que vaya a ser 1 hora? No. Ocupa tu misma jornada laboral, haz pausas activas cada 45 minutos, muévete 5 minutos, sube una escalera, 2 pisos, ¿sí? Entonces, que la actividad física esté presente en el día, no necesariamente 1 hora dedicada al gimnasio, eso es un tipo, y está perfecto que sea así, pero no es la única manera. Es complejo, la verdad es que es un punto bien complejo porque, claro, idealmente, digamos, en principio, como dicen los físicos, uno puede ejecutar lo que tú dices. O sea, en mi oficina ya me muevo, si es que tengo oficina, si es que el jefe me deja, en fin, trasladarme de mi casa al trabajo, si es que puedo. En Valdivia, por ejemplo, es muy complejo por la lluvia. Sí, eso es etcétera. cultural, sí, es cambiable. La gente, Es cambiable, el país pero... que más anda en bici en el mundo es Holanda. Holanda. Sí, Si es llueve, cambiable, totalmente de acuerdo. Sí, no digo que sea fácil, Pero igualmente son pero otras en principio sí. condiciones. Porque hay una implementación pública mucho más segura. O sea, he estado ahí, lo he visto, mucho más segura. Sí. Hay una educación vial mucho más competente. Sí, de Entonces, todas claro, maneras. yo tranquilamente agarro mi bici del trabajo, por ejemplo. Sí, sí. Acá no tranquilamente lo haría, ¿te fijas? Porque me Sí, pueden atropellar. sí.
Sí, de hecho en Santiago me atropellaron 3 veces en la bici. Imagínate, Sí, imagínate, sí, lo has sí. vivido. Sí, en Santiago yo me voy en bici a todas partes, ahora allá en Wow. Valdivia no puedo porque vivo muy lejos, Sí, po. pero sí, Entonces es sí. complejo, De todas socialmente maneras, sí, es súper depende de varios complejo. factores, eso también está Claro. estudiado. Y tú decías que en el fondo lo esperaba una persona media que haga deporte, no me acuerdo en qué palabras lo dijiste, pero lo mínimo esperado ¿Mm? sería 1 hora, 6 veces a la No, no, pero semana. eso es para la población de niños y adolescentes, Ya, que es 1 hora todos los días de la semana, los 7 días, y que al ya, menos 3 días sean de intensidad vigorosa y o de entrenamiento de fortalecimiento muscular o de huesos, ¿sí? ya. Que ahí aprovechamos de derribar otro mito, que A los ver, niños sí pueden entrenar fuerza. No se ese, quedan pequeños. Ese es un mito, efectivamente. pero que me toca verlo hasta con mis No se van a colegas. quedar chicos. No, para nada. Ahí si quieres te Ya, explico dónde viene ese mito, una historia ya. bien entretenida. Pero para los adultos es al menos 150 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada. O sea, 150, 2 horas y media. claro, total, repartido entre los 7 días. Ya. ¿Sí? Que en realidad es algo bastante más lograble. De ¿Sí? intensidad moderada. Sí, porque si tú lo haces con intensidad vigorosa, son al menos 75 minutos. 1 hora y Vigorosa cuarto. lo mides por bits por minuto, o sea, por latidos, por Hay frecuencia varias cardíaca. formas de medirlo. Te voy a explicar la más sencilla para que le sirva a los oyentes. Eh, la, la actividad física se puede dividir principalmente en 3 grupos. Antes de eso tenemos la conducta sedentaria, Ya, que tiene que ver con cualquier actividad que no eleve tu gasto metabólico basal más del 50%. O sea, estar sentado, estar acostado, ese tipo de actividad. Luego encontramos la actividad física ligera, que la eleva entre 1.5 veces a 3 veces. Por ejemplo, la caminata de mol. Una caminata muy ya, suave o algunas tareas domésticas muy sencillas son actividad física de intensidad ligera. Luego tenemos la intensidad moderada, que son entre 3 a 6 veces ese aumento del gasto energético. Por ejemplo, ya una caminata rápida. O andar en bicicleta a de intensidad, paseo, digamos, moderada, recreativo. claro, más tipo paseo, exactamente. Al O jardín alguna, botánico dar una vuelta. claro, o alguna actividad quizás de construcción más intensa o de jardinería un poquito más intensa, eso ya entra en la categoría moderada. Todavía no transpira. De hecho, si ya llevas varios minutos en moderada, deberías sudar. Ya. Eso sería lo esperable. ¿Sí? Si tú haces una caminata rápida a buen ritmo, 4 o 5 kilómetros por hora, después de varios minutos deberías estar sudando. ¿Sí? O sea, una persona promedio, Un digamos. indicador promedio. Obviamente, si yo le digo a Kipchoge que es el hombre más rápido del mundo, no va a sudar con eso, Claro, evidentemente. Estoy hablando de la población general. claro, claro. Y si tú aumentas desde 6 veces hacia arriba tu gasto energético basal, por ejemplo, ya trotando, ¿sí? Subiendo escaleras, por ejemplo, eso ya es actividad física de intensidad vigorosa. Pesas. ¿Sí? Sí, por ejemplo. Entonces, puedes distinguirlas? Claro. Cuando tú estás haciendo intensidad ligera, tú puedes hablar y puedes cantar, porque tu frecuencia respiratoria no es tan alta como para que te corte la canción. Entonces, si tú vas caminando en el mall o caminando muy suave, tú podrías ir cantando una canción, ¿no? En cambio, si ya empiezas a apurar el paso, ya la canción no te va a salir, pero sí vas a poder seguir Claro. conversando. Y cuando ya estés en vigorosa, tu frecuencia respiratoria va a ser tan alta que la conversación te va a salir cortada. Oye, qué interesante. ¿Cachai? Yo usaba una manera muy sencilla y bastante precisa de saber a qué intensidad estoy. Qué ¿Sí? interesante. Entonces ahí, matemáticamente, digamos, cada minuto de intensidad vigorosa equivale más o menos a 2 minutos de la moderada. Entonces, para personas con poco tiempo, de repente prefieren hacerla vigorosa, en bloques de 15 minutos, por ejemplo, 5 veces a la semana, y ya con eso cumpliste la recomendación, que no tiene 15 minutos en el día. Hay sistemas de Sí. entrenamiento famosos que intentan ese objetivo, ¿no? Como Sí, sí, exacto. Por ejemplo, el HIIT es el más HIIT. conocido, el entrenamiento Eso. interválico alta intensidad. Es una manera de Optimizar, digamos, claro, exacto, tener los beneficios de la actividad física en el menor tiempo posible. Ahora, también hay ciertas letras chicas con eso, porque Ya. si una persona que viene muy desacondicionada y empieza con el HIIT, digamos, como primer paso para acercarse de nuevo al movimiento, la probabilidad de una lesión por sobrecarga aparece. ¿Cachai? O la experiencia a nivel subjetivo no va a ser agradable. Claro. ¿Cachai? Entonces, de O sea, repente, espantado. demorarse un poquito más de tiempo en llegar a esa recomendación puede ser mejor, porque da tiempo a tu cuerpo, desde el punto de vista cardiopulmonar, desde el punto de vista muscular, articular, de que los tejidos se vayan adaptando y que luego, digamos, hacer eso no sea un sufrimiento. Obviamente, como seres humanos, si nos enfrentamos a eso, la mayoría de las personas no lo va a seguir haciendo. Tiene que ver con la motivación y con la adherencia a la actividad. ¿Sí? Oye, y si extrapolamos todo esto que estamos conversando a, por ejemplo, participar por primera vez en un Ironman, ¿cómo uno debería prepararse para Punto eso? crítico es el tiempo. O sea, por ejemplo, ¿qué sería el peor escenario? Como para que quede claro. Que haga un mes para la competencia, oye, ¿sabes qué? Me voy a inscribir en el Ironman. Y soy una persona físicamente inactiva, desacondicionada, no es como la receta para el desastre. ¿Sí? Entonces, ahí el factor más importante tiene que ver con el tiempo, justamente para respetar este principio de la progresividad, que yo diría que es lo que más pacientes me lleva a la consulta. De hecho, porque la gente todavía culturalmente en Chile no consulta tanto de forma preventiva,
O sea, espera a que le duela algo para ir al médico. Pasa en mi área también. Lo consulta Perfecto. antes del En mi problema. especialidad se invita a hacer algo más de promoción de salud, de prevención, idealmente. Obviamente también vemos las lesiones cuando ya están ahí, digamos. Eh, entonces, lo que yo más veo es no respetar este principio de progresividad. O sea, una persona que, por ejemplo, está entrenando 3 veces a la semana, 1 hora, no sé, sale a correr, por ejemplo, y de repente empieza a tener doble jornada, empieza a alargar los entrenamientos, empieza a pasar de 3 horas semana a 12 horas semana. Es una cosa que veo toda la semana. No, te creo. Sí, es muy frecuente porque los seres humanos no somos tan buenos para darnos cuenta de ese tipo de cosas. Cuando los cambios son así como de varios días, los seres humanos perdemos un poquito la percepción y yo siempre hago ese ejercicio. A ver, ya, contemos cuántos días, cuántas horas. Entonces le dije, entonces pasaste de hacer 3 horas a la semana a hacer 12 horas a la semana y subiste la intensidad. Y la persona queda como, ah, claro, efectivamente. Wow. Y ahí está con el dolor anterior de rodilla, con la tendinopatía quiliana, la fascitis plantar, que son cosas que en el fondo tú no le diste el tiempo a tu cuerpo que se vaya adaptando a eso. El problema no es entrenar 7 horas de alta intensidad a la semana. El problema es cómo llego a eso. Bueno, igual tiene una cara buena, que es auspicioso que la persona se haya lesionado en el contexto de hacer deporte, versus que se lesione por estar sentado. No sé. No, claro, claro. De hecho, bueno, las personas físicamente activas reportan más dolor del aparato locomotor. De hecho, porque es Claro. tremendamente perjudicial lo que comentamos antes, o sea, tener un alto nivel de conducta sedentaria. ¿La elongación qué rol juega en todo esto? Mira, los estiramientos hasta hace poco no teníamos mucha evidencia científica, lo que no quiere decir que no sirviera, sino que no estábamos seguros si servía. Pero últimamente, en los últimos años, 4 o 5 años, ya han salido algunos estudios que han mirado específicamente eso y han mostrado que sí pudiera haber algunos beneficios de hacer estiramientos pasivos luego del ejercicio, por ejemplo. ¿Sí? Wow, Que yo es pensé que estaba totalmente zanjado que sirve. O sea, no, hasta hace poco no lo sabíamos, en realidad, pero ahora sí hay datos para, digamos, corroborar esa aseveración. Que es distinto a los estiramientos dinámicos o la movilidad articular, que es algo que se invita a hacer antes del ejercicio, como parte del calentamiento, que son movimientos más dinámicos, ¿no? Que es distinto al estiramiento pasivo, que me quedo ahí 20 segundos en sí, una posición estática, sí. que eso se recomienda más hacer post ejercicio, Ajá. no antes. Ajá, interesante. Oye, volviendo un poquito a esto del Ironman, ¿por qué, y el caso de Valdivia, ¿por qué va a ser medio Ironman? ¿Por qué no el Ironman completo, toda la distancia del triatlón? Buena pregunta. Se lo tendrías que hacer a la organización, porque yo no soy de la organización, yo estoy a cargo de la parte médica de la organización, correcto. pero Tu experiencia. yo diría que tiene que ver con una cosa más operativa. O sea, el Ironman es una carrera mucho más larga, involucra tener cortes de tránsito mucho más largos, son carreras que, por ejemplo, se pueden demorar 12 horas. Entonces, yo diría que operativamente la logística es mucho más difícil hacer un Ironman completo. Y probablemente también hay menos personas que se vayan a inscribir a un Ironman completo que a medio Ironman, supongo yo. O sea, es un poquito más accesible. Sí, se vendía, pero a minutos, en la medida que iban liberando entradas, a los minutos se acaban las entradas. Sí, Increíble. sí, sí. Es como algo medio paradójico que paralelamente, a pesar de que los indicadores poblacionales están bastante malos en actividad física, cada vez hay más deportistas amateur. ¿Sí? Como que se va polarizando un poquito la cosa. Sí, sí, sí. Sí. Interesante Así el que, fenómeno. pero eso es ahí. bueno, al menos cada vez hay más deportistas. Y tú en tu rol de médico especialista en el deporte, en el contexto de esta tremenda actividad que va a haber en Valdivia, que francamente es una tremenda actividad, yo no entiendo cómo no le han dado una publicidad al nivel que este evento amerita. De hecho, lo conversaba antes con Matías, uno de los auspiciadores es Qatar Airways. Y yo creo que es impensado tener un auspiciador de ese nivel en una actividad en Valdivia. Es impensado, yo creo que hace falta más publicidad. En tu rol de médico especialista del deporte, en contexto de esta actividad deportiva, ¿ustedes están llamados a hacer chequeos preventivos a todos los competidores o solo o en el evento de que ocurra algo? ¿Cuál es el rol de ustedes? Mira, buena pregunta. En general es súper difícil exigir como piedra de tope, digamos, o como filtro, que la persona se haga un chequeo previo. Uno va a su propio riesgo. Claro, exacto. Uno firma ahí el disclaimer, digamos, de que si me muero es culpa mía, digamos, sí. Obviamente. Pero sí, lo ideal es que en realidad todos los competidores se hagan una evaluación preparticipativa y ojalá no justo encima de la competencia, porque de repente te toca pillar algo y es como, chuta, necesito el certificado para mañana. Oye, pero mira, tu electro tiene esto. No necesitamos pedir en tu caso particular, no es lo más común, un ecocardiograma, por ejemplo. Entonces la invitación es a hacer este chequeo de evaluación preparticipativa con más tiempo, ojalá con varios meses de anticipación. Pero claro, en general la mayoría de las competencias no lo pide como filtro, digamos. ¿Sí? O sea, no como algo mandatorio. Yeah. ¿Correcto?
¿Qué otra cosa me preguntaste? Te preguntaba cuál es el rol de ustedes en este Perfecto. contexto. Sí. Mira, en mi caso estoy planificando toda la cobertura médica del evento. El tema de las ambulancias, cómo se van a ir moviendo las distintas fases que parten en el nado, en las zonas de extracción del nado. Desde cierto punto en adelante van acompañando al ciclismo, se ponen en ciertos puntos estratégicos y a la medida que va cerrando esa etapa, vuelven a la parte del running. Entonces, el tema de las carpas médicas, conseguir el recurso humano, digamos, de especialistas, médicos del deporte, traumatólogos, urgenciólogos, enfermeros, TENS, kinesiólogos, ¿no? Todo el equipo que más o menos tenemos 38 profesionales ya comprometidos en la cobertura. Todos los insumos, la educación de todo el equipo, de problemas súper específicos de la carrera que no ven en su práctica clínica diaria. Por ejemplo, los urgenciólogos en general no están muy acostumbrados a manejar patología por frío, que es una cosa que puede pasar acá nadando en el río en noviembre. Claro. ¿Cachai? Entonces, todo ese tipo de cosas también las estamos gestionando, cosa que el equipo además llegue con conocimientos técnicos específicos de esta situación. ¿Sí? Porque obviamente si hay un infarto, el urgenciólogo lo va a manejar infinitamente mejor que yo. Por algo está el urgenciólogo ahí. Claro. Qué interesante. Wow. Oye, para cerrar, Juan Manuel. Te dejo un minutito, no sé si quieres hacer un llamado o algún comentario a los auditores, un mensaje, no sé, motivacional para que hagan deporte y se muevan, o para que, no sé, sean parte de este evento y de alguna manera, o etcétera. Sí, Tienes tu mira, espacio. gracias. Yo creo que les voy a dejar dos mensajes. Primero, hay mucha información dando vuelta. Si quieren una fuente de información más confiable respecto al ejercicio, la nutrición, la medicina y el deporte, pueden ir a las redes sociales de la Sociedad Chilena de Medicina y el Deporte, donde subimos información confiable, efectivamente, porque mucha gente quiere informarse más y está perfecto. El tema es que de repente en las redes no siempre es la información más precisa. Y el otro punto que quiero dejar es que un poco de actividad física es mucho mejor que nada. Simplemente con hacer 7 minutos de actividad física de intensidad moderada vigorosa por día, disminuyen un 20% la mortalidad por todas las causas, la mortalidad prematura. ¿Sí? O sea, no hay ninguna otra intervención en medicina que logre esas métricas tan buenas. 7 minutos al día, 20% menor riesgo de mortalidad por todas las causas. Wow. ¿Sí? Así de sencillo. Te ayuda a prevenir hasta 8 tipos de cáncer, disminuye la enfermedad cardiovascular, o es una de las pocas intervenciones que te ayuda a disminuir el riesgo de enfermedad tipo Alzheimer hasta en un 45%. Entonces, y la salud mental también. Exacto. Me imagino. De hecho, la depresión, sí, tal cual, ya sea de forma preventiva o como tratamiento en depresión, tiene muy buen nivel de evidencia. Entonces, la invitación es que si es que son físicamente inactivos hoy día, partan con 5 minutos al día, porque eso es infinitamente mejor que 0 minutos. ¿Sí? Quizás no van a llegar a los 150 minutos a la semana o a los 300, que es lo ideal en adultos, pero 5 minutos diarios ya es muchísimo mejor que nada. Súper, Juan Manuel, te agradezco tu tiempo, haber venido. Yo creo que me voy a parar y me voy a ir a correr ahora. Así que invitado de nuevo cuando quieras. Muchas gracias. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo capítulo de Algo que Contar.